De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer después de 11 horas de debate en la Cámara de Diputados con intervenciones de 5 minutos y un proceso que en términos de lo que ocurrió dentro del recinto, salvo algunas situaciones de personajes en las gradas, fue muy ordenado y me parece que lo llevó adelante de muy buen modo Martín Menem en la Cámara de Diputados, en el sentido que dentro del trámite y las cosas que se dicen, que muchas veces son bastante fuertes dentro del recinto, pero fue un debate en esos términos dentro del trámite que tuvo bastante ordenado. Lo que es muy desordenado es la discusión de lo que están discutiendo, que es muy serio, porque tiene que ver con que hay una enorme cantidad de señalamientos a que el procedimiento, como están negociando en tiempo real, mientras llevan adelante la discusión, ahora pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 12 del mediodía, con la ambición del bloque oficialista de que hoy se vote finalmente en general esta ley que se llama la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad, una ley que desde que salió del plenario de comisiones ya tiene 139 artículos menos. Dada la ambición de Javier Milei de un saquetazo a través del el decreto por un lado y de la ley ómnibus por el otro, modificar más de 500 leyes, bueno, eso está generando un caos absoluto dentro de un Congreso en el cual además no tiene mayorías, con lo cual a medida que avanza se ve obligado a hacer modificaciones para lograr el objetivo, que es que la Cámara de Diputados sancione hoy en términos generales la ley y que después van a ir a la discusión en particular. Entonces hay como un juego, una gran desconfianza de parte del oficialismo, es decir, no vaya a ser que negociemos en general y después en la discusión artículo por artículo lo que es el sector que acompaña a la Libertad Avanza de manera crítica, que es un sector del radicalismo, un sector más crítico del PRO, más alejado de la línea de Mauricio Macri, y los peronistas disidentes, Piche, Tomasotti y compañía, dice no vaya a ser que aprobemos en general y que después en particular vayan artículo por artículo y nos cambien cosas que para nosotros son fundamentales. De hecho, hoy cuenta Ignacio Ortelli en Clarín, hubo un momento en el cual Javier Milei dijo, no, si es así nos van a tocar también el capítulo de las privatizaciones, que no aprueben nada. Pero algo necesita. En esa discusión, creo yo, de mucha inexperiencia de cómo están llevando adelante esta discusión, es bastante caótica. Nosotros hablábamos hace un ratito con Carla Carrizo, la diputada de la Unión Cívica Radical, que dice, porque la izquierda y el kirchnerismo y el peronismo están diciendo que el procedimiento es directamente ilegal. ¿Por qué? Porque hubo una sanción de un dictamen de mayoría, que es lo que en teoría discute el plenario, al cual cuando hay acuerdo de los bloques mayoritarios se le puede introducir alguna modificación. Dado que es tanto lo que pretende Milei con la ley ómnibus, esas modificaciones, que suelen ser algunos artículos que de palabra se acuerdan, terminó con la eliminación de 139 artículos entre el dictamen de comisión y lo que va al recinto. Ayer, mientras leían esas modificaciones, en un momento Germán Martínez, de manera irónica, dice, parece que estamos nombrando, el titular del bloque de Unión por la Patria, los peronistas, dijo, parece que estamos leyendo la línea colectivo. Bueno, eso genera una enorme confusión respecto de lo que realmente están discutiendo. Y no es poco, porque hay una discusión sobre el procedimiento. Ahí Nicolás Massot dijo, si otro gobierno de otro signo político nos hubiese estado imponiendo un debate de estas características, estaríamos todos horrorizados. ¿A qué se refiere? Que si el kirchnerismo hubiese impuesto los tiempos y un procedimiento de esta manera, estarían diciendo que los están pasando por encima, que es ilegal, que... Bueno, entonces... Se suman además muchas desconfianzas, como les decía. Por un lado, que se apruebe en general, hay que ver qué pasa hoy, y que además en particular Javier Milei termine sintiendo que cedió cosas que no quería ceder anticipadamente. Y lo otro, que es una discusión todavía pendiente, es que dentro del gran paquete ya sacaron lo que tiene que ver con la reforma política que pasó para las ordinarias. Ya sacaron lo que tiene que ver con el capítulo fiscal, que es desconcertante, porque si la prioridad del gobierno era ajustar las cuentas, todo lo que tenía que ver con la suba de impuestos, el retorno de lo que es el impuesto a las ganancias, la moratoria, el lavado, el blanqueo de capitales, etcétera, todo eso quedó afuera, ¿no? Que son algunos de los artículos que se leyeron.
Después quedó afuera también el DNU, porque el decreto de necesidad de urgencia, una parte de la cual fue frenado por la justicia, pero otra parte está en vigencia, que a su vez afecta a un centenar de leyes, estaba contenido dentro de la ley ómnibus. Los diputados dijeron, no podemos meter todo junto, sacá el decreto afuera, porque el decreto es todo por sí o por no en bloque. Entonces, sacaron el capítulo fiscal, sacaron el capítulo de reforma política, sacaron el DNU y ahora siguen discutiendo en particular qué otras cosas se van modificando. Una de las cuales, que es clave, tiene que ver con las facultades delegadas. ¿Por qué? Porque el Congreso lo que pide Milei es, declaramos la emergencia, y el Congreso delega en el Poder Ejecutivo facultades que le son propias durante un tiempo excepcional, lo que le permitiría a Milei resolver por decreto. Entonces la cuestión es, si la oposición, el PRO, el radicalismo, los que quieren cooperar, dicen, sí, yo coopero hasta acá, pero esto no, pero después Milei lo saca por decreto, tampoco funciona, digamos, a los objetivos que tiene la oposición que colabora. Entonces es un juego también de desconfianzas, insisto, es una estrategia totalmente desconcertante. Ayer, por intervención de los legisladores de cualquier color político, patagónicos, se cayeron todas las modificaciones que le querían hacer a la ley de pesca, que básicamente le daba prioridad y priorizaba y establecía que las empresas radicadas en la Argentina, que desembarcan en la Argentina, son las que pueden explotar todas las riquezas de pesca que hay en lo que son las 200 millas de mar argentino, digamos. Bueno, las provincias patagónicas y Mar del Plata se sublevaron cuando el proyecto original decía, no importa la nacionalidad del buque, cualquiera puede pescar en esa zona y no hace falta que desembarquen en puerto. Bueno, todo eso lo tuvieron que sacar. También le permitían, la versión original a Milei, eliminar un fondo que tiene en cuenta que las provincias patagónicas, por el frío que hace allí, bueno, hay un subsidio al gas domiciliario en las provincias patagónicas. Eso, el del proyecto original, Milei lo podía eliminar, eso tampoco está. Hay otra discusión también, que es que desde que le sacaron ganancias a los salarios, ese era un impuesto que se coparticipaba, es decir, que las provincias recibían una parte. Ahora, en parte, todavía tiene un agujero fiscal importante, y eso es obra de Sergio Massa, del manotazo que pegó a último momento, y que terminó además generando un déficit bastante más grande de lo acordado, que es parte de la herencia de Milei, eso también hay que decirlo, pero ahora las provincias reciben una parte del impuesto país, que es el impuesto a la compra de dólares. Ese impuesto vence a fin de año. Entonces, la pregunta acerca de qué pasa con el impuesto país también generó. Lo que quiero decir, imagínense el desorden en el cual está transitando toda esta discusión en la Cámara de Diputados. Los plazos, además, se van alargando, las extraordinarias ya las van a tener que alargar porque no llegan las alargaron, pues no llegan a discutir en tan poco tiempo en este caos. Un caos, además, en el que colabora enormemente el Poder Ejecutivo, desautorizando a algunos de los interlocutores naturales que tiene algo así, como sería, por ejemplo, el ministro del Interior. Aparece Santiago Caputo, un asesor en comunicación del presidente muy cercano a Javier Milei, pero sin ninguna experiencia en trámites legislativos, que acaba de ser nombrado finalmente, un hombre que es monotributista de la segunda categoría más baja, pero que trabaja supuestamente ad honorem en el gobierno nacional, que es el principal interlocutor que aparece a veces desautorizando los acuerdos que hace Guillermo Francos. Luis Caputo, el ministro de Economía, no fue nunca al Congreso, porque le dice al Congreso que tiene cosas más importantes que hacer. Un ministro que hasta que el Congreso no delegue facultades en materia impositiva, es el único que puede legislar en materia impositiva. Y el ministro que necesita nuevos impuestos le dice al Congreso, yo tengo cosas más importantes que hacer, ¿cómo negociar con el fondo? Pero el que va a negociar, a firmar ahora con el fondo, es el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Es realmente muy desconcertante y finalmente, además, Milei los acusa a los diputados de ser coimeros en caso de que no le aprueben la ley, con lo cual además los tiene ofendidos. Más allá de lo que uno piensa ideológicamente de muchas de las reformas contenidas en este paquete, la pregunta acerca de la forma en que gobierna Javier Milei es muy desconcertante y es muy difícil pensar hacia adelante cómo piensa gobernar un gobierno que es cierto que tiene una legitimidad popular del voto popular gigantesco, porque es el presidente más votado de la historia, pero a la vez la gente también votó a esos diputados y esos senadores. Cuando se vota en primera vuelta, esa representación parlamentaria, donde él está en minoría, también es fruto de la voluntad popular. No es que el único que nace la voluntad popular es Javier Milei. La gente votó un Congreso que lo obliga a negociar. Bueno, el procedimiento hasta ahora es, como mínimo, muy desprolijo.